Aló Doctor, Vitrina de Especialistas presenta. Con Fatolima somos familia. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Gracias a todos los que empiezan a conectarse en este momento. Qué alegría tenerlos a todos hoy porque tenemos una charla que nos va a ayudar muchísimo en este momento. Porque, bueno, para que tengan en cuenta, 3 de cada 100 colombianos en este momento tiene diabetes en Colombia. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de diabetes hoy. Bueno, ya para entrar en materia, mientras los tenemos aquí, recuerden que Aló Doctor es esa plataforma que conecta a todos los mejores especialistas médicos con los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted necesita en este momento un especialista en específico, simplemente debe ingresar a www.alodoctor.co y ahí va a encontrar a los mejores. Adicional, los invito a dar me gustan al doctor para actualizarse de los mejores contenidos tanto de bienestar como de salud, de preguntarnos. Sientan que nosotros en Al Doctor somos como sus consejeros en bienestar y apóyense en nosotros para lo que necesiten. Bueno, entonces ya entrando en materia con la doctora que estamos en el día de hoy, hoy vamos a estar con la doctora Paula Zambrano. Ella es médico familiar de la Universidad del Bosque. De hecho, en este momento está liderando un programa de riesgo cardiovascular de la EPS Sanitas en Ibagué. Entonces, ella nos va a ayudar mucho con todo lo que está pasando alrededor de la diabetes, prevención y todas las dudas que tengan. Entonces, aprovechen para preguntar si en este momento su abuela, su tío, su hermana tiene diabetes, hay alguien en la familia con diabetes, esta charla le va a ayudar mucho, compártanlo con ella, compartan esta información y aprovechen que estamos con la doctora. Bueno, doctora, bienvenida. Hola María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Pues sí, nada que hacer. Vamos a hablar sobre diabetes. Es una enfermedad realmente que está impactando al mundo. Esa ha sido una de las grandes pandemias y hablando del coronavirus, precisamente ahorita estamos con un pico de pacientes con sobrepeso y obesidad y más adelante vamos a ver cómo eso tiene relación directa precisamente con el aumento de números de pacientes diabéticos actualmente. Gracias, doctora. Bueno, empecemos por lo más importante y es, ¿qué es la diabetes para los que no lo saben? Bueno, la diabetes realmente es un número grande de enfermedades metabólicas en donde hay una alteración a nivel del azúcar periférico, ya sea por un defecto en la producción de insulina a nivel pancreático o una disminución del aprovechamiento de esa misma insulina o una resistencia periférica a la misma, ¿no? Entonces es un grupo de enfermedades metabólicas en donde hay una elevada concentración de sangre, elevada concentración de azúcar en sangre, ya sea por una ineficiencia en la producción de la insulina o un defecto en la absorción periférica de los niveles de azúcar. Doctora, ¿qué es la insulina? Bueno, la insulina es una hormona, es digamos que la hormona encargada de transportar ese azúcar que tenemos, que nosotros consumimos y se encarga de transportarlo a las células en donde realmente el azúcar va a ser el efecto como tal. Recordemos que el azúcar es digamos que la moneda energética en donde que es aprovechada por el cuerpo para cumplir todas las necesidades que tiene la célula. Entonces, lo que hace la insulina básicamente es absorber esa glucosa que está periférica, se encarga de transportarla directamente a la célula para que en la célula el azúcar pueda hacer todas las acciones que hace precisamente a nivel celular. Entonces, lo que hace básicamente la insulina es transportar. Perfecto. En este momento, ¿qué tipo de diabetes hay?
Bueno, hay varios tipos de diabetes, como te decía inicialmente. Digamos que a mí me gusta como agruparlos en tres grandes grupos. Tenemos la diabetes tipo 1, que casi siempre da en personas mucho más jóvenes. Esta diabetes tipo 1 da por varios factores, unos factores genéticos, otros factores en donde digamos que el cuerpo ataca al mismo cuerpo, hay una destrucción de células pancreáticas y eso es lo que finalmente produce una disminución de los niveles de insulina. Eh, Ahí está también el segundo grupo, que es el grupo más grande y digamos que es el 90% de los pacientes diabéticos, que es la tipo 2. Esta tipo 2 básicamente es producida por dos factores grandes. Uno, un defecto en la producción de insulina y la causa más grande que es básicamente una alteración de la absorción periférica de la insulina que dan básicamente en pacientes con sobrepeso y obesidad. Y tenemos un tercer grupo donde están los otros tipos de diabetes, donde está la diabetes gestacional, que es la diabetes que da en el embarazo, están otros tipos de diabetes como la MOVID, o sea, digamos que hay varios tipos, pero esos son los tres grandes grupos. Y la más común es la segunda. Es la segunda, es la diabetes tipo 2. Perfecto. ¿Cuál es la razón por la que le da a una persona diabetes? ¿Por qué llega a eso? Bueno, digamos que la diabetes tipo 2, que es, digamos que donde enfocamos toda esta charla, la causa principal son los malos hábitos que tenemos a lo largo de la vida. Mira, desafortunadamente y es muy triste, la persona cuando le diagnosticamos la diabetes ya lleva años de ser diabético. Lo que pasa es que estas son enfermedades metabólicas que desafortunadamente no producen unas, digamos que unos síntomas como tan fuertes y específicos que digamos que obligan al paciente a consultar. Entonces son pacientes que llevan años con esta enfermedad. Cuando consultan realmente es cuando ya la enfermedad lleva años luz produciendo efectos secundarios a nivel de los tejidos. Entonces, digamos que estas enfermedades son enfermedades que caracterizan básicamente por una alteración a nivel periférico y los pacientes diabéticos tipo 2 básicamente lo que tienen es una descompensación del metabolismo precisamente por unos hábitos de vida que no fueron saludables a lo largo de los años. Pacientes con sobrepeso o obesidad. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que tiene diabetes? Digamos que la diabetes va produciendo una serie de síntomas, pero los síntomas más frecuentes es tener muchísima sed, sentir que la boca está espesa, que la saliva está un poco más espesa, estar orinando frecuentemente, esas personas que van al baño 5, 6 veces sin necesidad de estar consumiendo grandes cantidades de agua. Una pérdida de peso también se produce en unas etapas ya, digamos que más avanzadas. Hay una pérdida de peso sin que la persona haya hecho una dieta pues específica para perder este peso, ¿no? Esos son los tres, digamos que síntomas más frecuentes. En otras personas puede haber alteraciones visuales, alteraciones en la sensibilidad, entonces empiezan a perder sensibilidad a nivel periférico. Entonces son aquellas personas que dicen, ay, ve tan raro, yo hoy no estoy sintiendo el dedito gordo o me pegué y no me di cuenta. Entonces, esos son algunos síntomas que puede producir esta enfermedad. Gracias por esta información. Ya que nos contaste cuáles son los síntomas, ¿qué podemos empezar a hacer en este momento para prevenir esta enfermedad? Bueno, digamos que la gran invitación que les hago a todos es tamizarse. La tamización no es más que todo lo que nosotros hacemos para poder encontrar o evidenciar una enfermedad en etapas tempranas. Entonces, tamizarse es hacer un examen para que nosotros podamos identificar tempranamente la enfermedad. Entonces, ¿a quiénes vamos a tamizar? Entonces, todo paciente mayor de 45 años, a partir de los 45 años, deberíamos estar haciendo una glicemia basal de forma anual. Pacientes con sobrepeso u obesidad. Recordemos que sobrepeso es toda persona que tenga un peso que no esté
digamos que en los rangos de normalidad, que es un índice de masa superior por encima de 24. Pacientes con una circunferencia abdominal, o sea, si nos medimos la cintura y esta cintura en las mujeres está por encima de 90, deberíamos tamizarnos para diabetes. En los hombres, cuando tenemos una circunferencia abdominal por encima de 94, toda mujer que haya tenido diabetes gestacional anualmente debería realizarse tamizaje de diabetes. Las mujeres que hayan tenido niños con un peso al nacer superior a 4.000 gramos, entonces tocaría hacer tamizaje. Niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad también deberían tamizarse. Básicamente esa sería, digamos que la población objeto de, del tamizaje o de la evaluación del azúcar en sangre. Ok. Hemos visto también que la diabetes se puede presentar en niños. Sí, mira, es triste, María Alejandra, que cada día, digamos que esta enfermedad va cogiendo como ventaja en nuestra población. Realmente esta era una enfermedad, digamos, hace algunos años muy ajena a nosotros, pero a medida que todo digamos que la occidentalización de nuestra población, de advenimientos de nuevas dietas, de gaseosas, de las comidas, digamos que ilimitadas, han hecho que cada vez esta enfermedad se presente de una forma más precoz. Digamos que ya hay muchos estudios, sobre todo en México, digamos que es uno de los países en donde más crecimiento hay, donde más impacto hay de los pacientes diabéticos en etapas tempranas desde la niñez o de la adolescencia. Entonces, digamos que entre más hábitos no saludables tengamos, pues mayor posibilidad hay de tenerla. Hoy en día, pues con todo esto, el encierro de la pandemia ha hecho que los niños estén muy pegados a los objetos electrónicos y digamos que no jueguen, no quemen esa energía de más y aparte de todo tenemos a la mano la nevera con N mil cantidades de chucherías para comer. Entonces, digamos que no quemamos lo suficiente que nos estamos... con lo que nos estamos alimentando. Entonces, básicamente ese desbalance es lo que produce finalmente la aparición de la enfermedad. Entonces hay que empezar a cuidarse desde edades cortas porque realmente es una enfermedad que cualquier persona que tenga sobrepeso y no haga ejercicio, pues puede tener síntomas también para la diabetes. Así La, es. la diabetes, doctora, es importante, o sea, es una causa de ceguera, de insuficiencia renal, han habido infartos también por causa de la diabetes. ¿Qué tan letal o qué tan fuerte puede llegar a ser esta diabetes y cuáles son las consecuencias después de tenerla? Bueno, digamos que lo que yo te decía inicialmente, la diabetes es una enfermedad que desafortunadamente no produce síntomas y no produce, digamos que mayor impacto en las fases iniciales de su padecimiento. Entonces, la mayoría de las personas, uno, cuando llegan a su diagnóstico, pues ya llevan un tiempo prolongado, casi siempre llevan 2 años de diabéticos sin saber, y cuando ya les diagnostican la enfermedad, muchas veces no se controlan adecuadamente, ¿sí? Entonces no van al médico frecuentemente o sencillamente se toman la pastillita y se les olvidó que tocaba hacer seguimiento. Y a largo plazo, los niveles elevados de azúcar va produciendo un daño a nivel de los tejidos periféricos. Esa es una enfermedad que le encarnan 3 órganos. Les gusta el corazón, el riñón y los ojitos o el cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel periférico va produciendo una serie de daños, una serie de alteraciones que al final se traducen en infartos, en enfermedades cerebrovasculares, en alteración a nivel ocular, después producen amputaciones. Entonces, el llamado es, uno, tamizarse, ¿sí? Hacerse el examen de diabetes. Ya cuando tengamos la diabetes, realmente es controlarse. ¿Tú sabías que puedes dejar de ser diabético? Es una de las grandes preguntas que yo les hago a los pacientes cuando llegan a mi consulta, porque todos llegan, no, pero doctor, imagínese que, ¿cómo así que yo soy diabético? Le digo, sí, pero lo invito a que deje de ser diabético. O sea, hay la posibilidad de revertir esta enfermedad si nos ponemos las pilas y realmente juiciosos a dejar de serlo.
Perfecto, está en las manos de cada uno prácticamente. Exacto. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Juan Alarcón. Ahorita que nos estabas hablando de tamizaje, él nos escribió, cuéntanos un poco del tamizaje y de qué se trata eso de evaluar el azúcar. Ok, tamizaje son todas aquellas acciones que yo hago para encontrar tempranamente algo. Entonces, esa es, digamos que, la definición de tamizaje. En diabetes, el tamizaje lo hacemos con varios exámenes. Entonces, tenemos la glicemia basal, que es básicamente la lectura de un azúcar en ayunas, cuya lectura debería estar por debajo de 100. Si encontramos una lectura de esa glicemia en ayunas entre 100 y 125, nosotros decimos que estamos con una glicemia alterada en ayunas. Si esos niveles de glicemia basal están por encima de 126, hablamos de una posible diabetes. Otro tamizaje que utilizamos es una prueba de tolerancia de 75 gramos de azúcar, que es una prueba básicamente donde le damos a tomar al paciente una carga de glucosa y medimos a las 2 horas ese impacto de ese carbohidrato que le dimos a tomar con unos niveles de azúcar basales, de azúcar postprandial, perdón. Esos niveles de azúcar, hablamos de una intolerancia al azúcar cuando estos niveles están entre 140 y 180 y hablamos de una diabetes, una posible diabetes cuando estos niveles están por encima de 200 o un azúcar aleatoria, es decir, llegó el paciente a mi consultorio, pudo haber comido hace 2, 3 horas y le tomé unos niveles, una glucometría y salió por encima de 200, es un posible diabético. O un examen que se llama hemoglobina glicosilada, cuando está por encima de 6.5, nos habla de diabetes, y cuando esta está entre 5.7 a 6.5, hablamos de prediabetes. Hay un término que utilizamos nosotros que se llama la prediabetes. Es algo que está entre la persona normal y el ser diabético. Es un riesgo altísimo de ser diabético, que también tiene un tratamiento como tal. Gracias, doctora. Aquí nos pregunta Jesús Ernesto Galicia, ¿por qué es la hemoglobina glucosidad un marcador de control metabólico en el paciente diabético? Bueno, hace muchos años nosotros utilizábamos realmente los niveles de azúcar basal porque no teníamos, digamos que, mayores herramientas para poder hacer un seguimiento al paciente diabético. ¿Qué pasaba? Los niveles de azúcar basales se modifican sencillamente con yo hacer una dieta previamente a la toma. Entonces, eran pacientes que hacían dieta el día anterior y llegaban con unos niveles súper lindos a la consulta y el médico le decía, ay, tranquilo, estamos muy bien. Los niveles de hemoglobina glicosilada, la hemoglobina, digamos que es una proteína que se liga al azúcar y tiene una memoria celular de 3 meses. Entonces, esta nos permite medir esos niveles de azúcar en 3 meses. Entonces, es más fiable para el profesional médico poder hacer el ajuste en base a una hemoglobina glicosilada que en base a una glicemia basal, que, como les dije, se modifica con una dieta de las horas previas a la toma. Doctora, y bueno, ya al inicio hablamos que 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes. Respecto a otros países, nos pregunta aquí Andrés Felipe, ¿cómo estamos en diabetes? Bueno, esa estadística que tú me das de 3 de cada 100 es una estadística real, pero realmente son datos viejitos. De hecho, inclusive el Instituto Nacional de Salud sacó un comunicado en junio de este año diciendo que la estadística que ellos tienen en este momento es de que 3 de cada 10 pacientes son diabéticos en este momento, pero que realmente ellos están pensando que la estadística es muchísimo mayor por el mismo subregistro de la enfermedad. Recordemos que, vuelvo y repito, muchos de los pacientes diabéticos en este momento no saben que son diabéticos, y como no saben que son diabéticos, pues no tenemos una estadística real.
¿sí? Entonces, el panorama de Colombia, digamos que hasta ahora estamos logrando identificar la enfermedad, pero tenemos países en Latinoamérica en donde digamos que nos llevan años luz en cuanto al número de estadística de la diabetes. Entre ellos tenemos Brasil, tenemos a México, que tienen un gran auge. Entre más, digamos, entre la población más obesa o con más sobrepeso tenga, más posibilidades tiene de diabetes. Entonces, digamos que en este momento los países donde más diabetes hay, pues Estados Unidos, México, son los que se llevan en este momento el récord por ser una población con índices más altos de sobrepeso y obesidad. Ok, bueno, como sabemos que es el sobrepeso tan importante, en este caso, ¿qué consejos de dietética nos das? Y adicional, aprovechamos para la pregunta que nos está haciendo Oscar Quintero y es, ¿los jugos o las frutas qué tan buenas son para los diabéticos? Bueno, respecto a la alimentación, digamos que hoy por hoy y con todo el boom de la alimentación saludable que gracias a Dios se dio, porque estamos realmente eh, al borde de un colapso a nivel de atención en salud para los pacientes que no están compensados. Em, entonces, una recomendación es uno, no omitir ninguna comida, o sea, definitivamente sí o sí el ser humano está diseñado para comer 3 a 6 veces al día. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidó que las porciones que debemos consumir deben ser equiparables a lo que nosotros podemos quemar. Entonces, eh, nosotros desayunamos grande como si realmente fuéramos a hacer una actividad a lo largo del día. Hoy por hoy muchos estamos en teleconsulta, estamos en teletrabajo, no salimos casi, entonces la posibilidad que yo tengo de quemar ese desayuno pues no es tan alta. Entonces, digamos que tenemos que ser racionales en las cantidades que comemos. No es cuántas veces al día comamos, sino la porción que yo me estoy comiendo, ¿sí? Entonces, lo recomendable es tener desayuno, almuerzo y cena, pero en unas cantidades que sean, digamos que, equiparables. La otra recomendación es tratar de no consumir grandes cantidades de harinas. Recordemos que, digamos que, obviamente, si estamos hablando de que la diabetes es la descompensación de azúcar y los carbohidratos o los panes y galletas se convierten en azúcar dentro cuando no las consumimos, pues tenemos que racionalizar el consumo de los mismos. Respecto a los jugos han sido un hábito muy colombiano. Somos un país que tenemos una gran variedad de frutas, pero estas frutas no las estamos, no sé por qué, no sé cuándo nos inventamos el consumo del jugo con el desayuno, almuerzo y cena, pero realmente lo recomendable es no consumir jugos. Cuando nosotros pasamos esa fruta por la licuadora, ¿sí? Estamos rompiendo todos los enlaces de la fruta. Recordemos que la fruta está hecha de fructosa, ¿sí? Que es un tipo de azúcar. Si eso lo pasamos por la licuadora, estamos rompiendo los enlaces de esa fructosa con la fibra a la que viene ligada. Entonces, y aparte de todo, la embarramos más cuando colamos ese jugo y nos tomamos precisamente todo el azúcar de la fruta, ¿sí? Dejando a un lado toda la fibra y todos los beneficios que tiene. Entonces, la recomendación es sí consuma fruta, pero cómase la fruta completa en vez de consumir el jugo, que es básicamente el contenido líquido de la fruta en forma de azúcar. Perfecto, buenísimos consejos. De hecho, hace poco me vi un documental de los franceses porque son tan flacos y es porque tienen una ración de comida específica en donde comen de todo, pero con raciones pequeñas y lo saborean. No se lo comen rápido, sino lo saborean, lo disfrutan y hacen todo un ritual a través de la comida. Entonces, lo que tú dices es muy importante porque, pues sí, tenemos que manejar otros hábitos. Doctora, nos dicen por acá que además la diabetes también se vuelve genética, ¿no? Sí, claramente también es un factor genético, perdón. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, definitivamente hay un componente genético o de carácter hereditario en la diabetes. Digamos que si yo tengo mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos o mis tíos diabéticos, pues hay altas probabilidades de que yo vaya a tener diabetes. Sin embargo, también
hay unas alteraciones, hay unos comportamientos que heredamos también de nuestra familia. Entonces, tú vas a ver y el papá, la hermana, el tío son pacientes sedentarios que no les gusta hacer nada de actividad física, que tienen unos hábitos alimentarios pésimos. Entonces, todos esos hábitos también los heredan. Entonces, hay que ver realmente cuál es el componente hereditario de la diabetes y si también hay un componente que heredamos a través de nuestros comportamientos y de nuestros mismos hábitos alimenticios en casa. Entonces, hay un componente hereditario en el padecimiento de la diabetes, sobre todo en aquellos pacientes que sufren de niveles bajos de insulina de etapas tempranas. Estamos hablando de pacientes que fueron diabéticos a los 30, 40 años, que sus papás también fueron diabéticos de forma temprana y que utilizaron tempranamente o tuvieron que requerir insulina de forma temprana. Ahí hay un componente, digamos que franco, que tocaría estudiar, pero lo que vemos normalmente son pacientes con diabetes que heredaron un componente de más de comportamiento que de parte de herencia a predisponer diabetes. Entonces, la recomendación es, si tú tienes un familiar diabético y estás en este momento con un sobrepeso o una obesidad, pues haz algo para cambiar ese sobrepeso o obesidad. A veces llegan los pacientes y le dicen, no, pero es que, mire, yo soy desde chiquito, yo tengo un sobrepeso o una obesidad, pero se ponen a ver y todos los comportamientos que han tenido familiarmente están ligados a un sedentarismo y unos malos hábitos alimenticios. Entonces, digamos que la invitación es, bueno, si tenemos ya un sobrepeso y una obesidad, empecemos a mirar cómo corregimos y cómo hacemos para desde ya atacar esa enfermedad. Sí, de hecho, por aquí varias personas nos estaban preguntando cómo hacemos para revertir la diabetes. Eso, ahorita hablamos un poco del tema y fue como coman saludable, hagan ejercicio. No sé si de acuerdo a la edad hay que hacer algún ejercicio específico, de acuerdo al peso. ¿Qué nos aconsejas en ese aspecto que no lo hemos hablado? Pues bueno, definitivamente cuando uno le dice a un diabético, oiga, usted puede dejar de ser diabético, le dice, bueno, doctora, pero deme el secreto. ¿Dónde está el secreto? Realmente esto es un manejo dinámico que hacemos con cada uno de los pacientes. Yo siempre les digo, miren, primero identifiquen cuál es esa actividad física que a usted le gustaría hacer. Yo no le puedo decir a todo el mundo, vaya y pague 3 meses de gimnasio cuando no le gusta un gimnasio, no le gustan los sitios encerrados. Ahora en pandemia, pues los gimnasios, ¿cómo? Entonces les digo, bueno, hagan una actividad que les llame a ustedes la atención. Hay unos que me dicen, mire, yo tengo un perrito y yo lo saco a pasear, listo. Entonces haga una actividad que le implique sacar su perrito, que se beneficien los dos, pero que sea una actividad vigorosa, o sea, que usted sude, que sea algo que realmente implique un cambio en usted. Lo segundo, hay personas que tienen la posibilidad de hacer natación, ¿sí? Y me dicen, no, mire, yo antes yo nadaba, entonces les digo, bueno, listo, empecemos a retomar aquello que a usted tanto le gusta y que usted se sienta que está haciendo algo positivo para su vida. Hay personas que les encanta bailar, entonces retomemos esas clases de baile o pongamos sencillamente en una emisora que nos guste y empecemos a bailar en casa, pero dediquémonos mínimo entre 35 a 45 minutos diarios para hacer ejercicio. Hay algo que casi nadie dice y es que resulta que el ejercicio es como una pastilla, ¿sí? O sea, a usted así como usted come de forma diaria, porque todos desayunamos, almorzamos, cenamos, o si estamos muy ocupados, tenemos por lo menos 2 comidas diarias, pero la gran mayoría de personas sacan todas las excusas necesarias para hacer actividad física y realmente la actividad física se debe hacer diario, porque así como nosotros estamos introduciendo alimentos a nuestro cuerpo, deberíamos ser capaces de quemar eso que estamos consumiendo. Entonces, por eso el ejercicio se debe hacer de forma diaria y lo que te digo, entre 35 y 45 minutos, mínimo 5 veces a la semana. Muchísimas gracias. Y aquí nos pregunta Jesús Ernesto, ¿cuándo se habla de prediabetes? Bueno, hablando de prediabetes, la prediabetes, digamos que es el estado previo al tener la enfermedad realmente. Hablamos de prediabetes cuando tenemos una glicemia basal entre 100 y 125, hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.5, una glicemia
postprandial entre 140 y 180 y básicamente esos son los tres parámetros que tenemos para diagnosticar la prediabetes. Nos pregunta Oscar Quintero qué es la vasculopatía diabética y qué cuidados se deben tener en cuenta. Bueno, básicamente, como la diabetes tiene tanta predilección por, digamos que por los órganos periféricos, tenemos digamos que unas enfermedades que produce, entre ellas la enfermedad arterial periférica, que es básicamente el taponamiento de las arterias pequeñitas de nuestras extremidades y los va tapando y va haciendo que llegue menos flujo de sangre. Eso es básicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Aló Doctor. Aquí van a poderse conectar con los mejores contenidos en salud. Si tienen algún conocido, familiar, amigo, vecino que tenga estos síntomas, que tenga diabetes o que tenga familia con diabetes, importantísimo, etiquételo, compártaselo, porque aquí lo que estamos es educándonos para prevenir estas enfermedades y epidemias que están llegando a un alto nivel. Bueno, nos está preguntando Jesús Ernesto, nuevamente, ¿cuál es el papel de la metformina con estas nuevas biomoléculas como los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de CGLT2? Bueno, como esta enfermedad, digamos que lleva tantos años, hay un gran afán en sacar moléculas que precisamente nos ayuden a mejorar los índices metabólicos de nuestros pacientes. Entonces, han sacado diferentes moléculas que ayudan, digamos que a contrarrestar esos síntomas o estos efectos secundarios que tienen a nivel periférico el azúcar en sangre. Entonces, la metformina lo que hace es disminuir la resistencia periférica de la insulina, es decir, hace que la insulina penetre más fácil a los receptores que tiene de las células a nivel periférico y básicamente esa es su función. Hay alrededor de esto muchas moléculas que han salido precisamente por el afán de encontrar nuevos recursos. El GLP-1 es una molécula que actualmente ha sido como el boom para el manejo del sobrepeso y la obesidad en paciente diabético porque precisamente produce bastantes efectos, no solamente a nivel periférico para que mejore la captación de insulina, sino también porque produce efectos a nivel gastrointestinal, como en el enlentecimiento de la motilidad gástrica, haciendo que el paciente se sienta más lleno. Entonces, digamos, comemos y no tenemos esa necesidad de estar picando y eso pues hace que nos sintamos plenos y no necesitemos consumir grandes cantidades de comida. Y aparte de eso, pues beneficia haciendo que los niveles de azúcar vayan disminuyendo. Doctora, ahorita que hablamos de metformina, ¿qué tan cierto o mito es que es bueno tomar vinagre en ayunas y que ayuda también como a no tener esa ansiedad durante el día? Bueno, el vinagre, digamos que se utiliza desde hace muchos años para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Tiene grandes beneficios como estabilización del pH gástrico, sin embargo, hay que utilizarlo de forma, digamos que prudente en algunos pacientes, sobre todo en personas que tengan antecedente de gastritis o que tengan especialmente úlcera gástrica o péptica, porque puede producir una exacerbación de los síntomas, inclusive llegar a una hemorragia gastrointestinal. Entonces, digamos que son cosas que utilizamos de forma natural, pero que muchas veces podemos causar antes lesiones a nivel de nuestro cuerpo. Y que Es decir, produzca bajar de peso y que sirva para bajar de peso, no hay muchos estudios que la respalden. Lo que pasa es que obviamente la persona que empieza a hacer algunos cambios en su vida, pues empieza también a tener menor, digamos, más impacto en su dieta, entonces empieza a corregir otras cositas. Pero que tengamos estudios realmente que el vinagre impacte en la dieta, no tenemos estudios. perfecto, sí, de hecho aquí nos dice el doctor Oscar Quintero que para las ensaladas entonces mejor.
Ujú. María Victoria nos pregunta que si se puede revertir incluso ya cuando son diabéticos, mejor dicho, que si se puede revertir la diabetes incluso cuando son insulinodependientes y cuando son adultos mayores, pues por lo que ya está muy avanzado. Bueno, sí, digamos que hay formas de revertir la diabetes. De hecho, no sé si ustedes han visto todos esos programas de Discovery donde sale el paciente con una obesidad mórbida, que lo operan, que le hacen su bypass gástrico y después terminan quitándole o disminuyéndole totalmente la dosis de insulina. Sí se puede. ¿Qué pasa? Que cuando ya el paciente es un adulto mayor, digamos que es más difícil porque ya su páncreas ha tenido un deterioro ya debido a la misma edad, que hace más difícil que, que podamos, digamos que ajustar los niveles de azúcar, y precisamente los adultos mayores tienen unos parámetros diferentes al resto de la población porque somos un poco más laxos con los niveles de azúcar. Lo que sí se puede hacer es estabilizarlo metabólicamente, es decir, bajarle un poco los niveles de insulina, bajarle un poco la dosis o la cantidad de medicamentos para no tener que tener un paciente precisamente polimedicado o con un sinnúmero de tratamientos al mismo tiempo. Gracias, doctora. Nos está preguntando aquí Oscar Quintero, ¿cómo mi médico me diagnostica la vasculopatía diabética? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Tenemos un estudio que se llama la pletismografía y tenemos el Doppler arterial de miembros inferiores. Normalmente la vasculopatía da en miembros inferiores porque es la parte distal, más distal que tiene el cuerpo. Entonces, utilizamos la pletismografía o utilizamos el Doppler arterial. ¿En qué casos se debe usar la insulina? Bueno, la insulina, digamos que anteriormente era el coco de todos los médicos y de los pacientes. Sí, nadie quería, perdóname un minutito, nadie quería llegar a utilizar insulina, pero actualmente las guías americanas y europeas respaldan el hecho de utilizar insulina en forma temprana para evitar complicaciones en los pacientes. O sea, definitivamente la insulina básicamente es lo mismo que nuestro cuerpo produce, pero de forma externa, o sea, aplicado. Desafortunadamente, no se han inventado una insulina que no venga inyectada, ¿sí? Entonces, el gran coco es, uno, tener una inyección, dos, que sea diario, y aparte de todo, tenerlo que utilizar de forma prolongada, porque si a mí me dijeran, no, es que va a utilizar insulina por 15 días, pues yo me la dejo aplicar, pero el gran coco es ese, es saber que lo vamos a tener que utilizar de forma prolongada. Entonces, las guías actualmente respaldan el hecho de utilizar tempranamente los, la insulina y poderla quitar en un futuro. ¿Sí? Entonces, utilizarla por un término de 3, 6 meses y después poderla irla quitando en la medida que el paciente vaya controlando y vaya haciendo todos los ajustes que deba hacer en cuanto a su alimentación y estilos de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, recuerden que están en Allo Doctor. Aquí esta plataforma les da la posibilidad de tener los mejores contenidos de salud y conectarse con doctoras como la doctora Paola Zambrano, que está con nosotros hoy dándonos todos los tips de prevención para la diabetes, que es tan importante hoy en día. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por esta charla. Siempre bienvenida a lo doctor, y cualquier duda que tengan con la doctora, van a encontrar sus datos directamente en el directorio. Ella desde el próximo año va a poder tener algunas citas independientes, y cualquier duda que tengan respecto a la diabetes, pues quedamos muy atentos a poderla responder. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haya sido de utilidad toda la información que acabamos de dar. Claro que sí, muchísimas gracias y que tengan buena noche todos. Gracias, hasta luego, feliz noche. Chao, que estés bien. Chao.